Ok, bueno, de los temas que nos tocaron, creo que, digo yo, adelante, Lucía, te escuchamos. Y, Comienza usted, ¿verdad? bueno, ok, de acuerdo, sí, Ya. digo, porque es como que el orden de los discursos, ¿no? Como se van presentando. Sí, con todo gusto. Voy a compartir mi pantalla. En cuanto al orden, creo que va primero el que yo iba a presentar. Es que, ¿sabes qué, Lucía? Lo cambié el que te había comentado, me decidí por el de la visión y enigma, porque, pues, básicamente, ahí contiene el legado, pues, más sonado de Friedrich Nietzsche. Entonces, pues, se los comparto con mucho gusto y con mucho cariño. Ya listo. Ok, bueno, el tema es el discurso es de la visión y enigma, y voy a abrir con la lectura de la primera parte. Voy a mover un poquito aquí para que porque no me deja ver. Ahí está. Cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco, pues al mismo tiempo que él había subido a bordo un hombre que venía de las Islas Afortunadas, prodújose una gran curiosidad y expectación. Mas Zaratustra estuvo callado durante 2 días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Al atardecer del segundo día, sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos, pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco, que venía de lejos y que quería ir aún más lejos. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan los largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Y he aquí que, por fin, a fuerza de escuchar, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió. Entonces comenzó a hablar así: a vosotros los audaces, buscadores e indagadores, y a quienquiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a los mares terribles, a vosotros, los ebrios de enigmas, que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, pues no queréis, con mano cobarde, seguir a tientas un hilo, y allí donde podéis adivinar, odiáis el deducir. A vosotros solo os cuento el enigma que he visto, la visión del más solitario. Sombrío caminaba yo hace poco a través del crepúsculo de color de cadáver, sombrío y duro, con los labios apretados, pues más de un sol se había hundido en su ocaso para mí. Aquí termino la cita de las primeras líneas de la visión y enigma del libro tal cual viene. Me pareció importante, tiene mucha potencia desde mi punto de vista. Y bueno, ¿cómo sigo aquí? Aquí hago una especie de advertencia, ¿no? El pensamiento más profundo de Nietzsche, el eterno retorno. Advertencia: la metáfora del eterno retorno no debe de ser entendida como una explicación de la verdadera naturaleza del tiempo. Es decir, no nos está proponiendo un análisis científico, ¿no?, de su parte. Como una explicación de la verdadera naturaleza del tiempo o una propuesta que lleve a la doctrina y al dogma. Ahora entro a lo que les quiero compartir de acuerdo a mi reflexión, lo que nos regala Nietzsche como el concepto del eterno retorno. En este discurso, Nietzsche enuncia lo que para muchos será el legado más trascendente de su obra, el eterno retorno. Es un reto intelectual, metafísico, no científico, que incita al lector a profundizar en un tema 100% humano, la voluntad de poder y su génesis. Y quiero decir,
que ningún otro ser viviente, por lo menos no se ha probado, está interesado en las cuestiones de su trascendencia, de su origen, de su naturaleza, de su razón de ser. No se pregunta a un perro por qué es perro, ¿no? Y cuál es su misión en la vida. El hombre, por eso comento aquí que es un tema 100% humano, es nuestra voluntad de poder que ha sido encapsulada por conceptos sociales en los cuales nuestra verdadera esencia no detona. Nos alienamos a lo que se supone que debemos de hacer y estamos encarcelando nuestra esencia. Este ejercicio, es decir, este análisis, esta introspección, resultará inevitablemente en un choque psicológico perturbador, o por lo menos en un inquietante estado mental de desesperación que nos llevará a intentar provocar o construir momentos ideales que construyan nuestro destino ideal basado en nuestra autenticidad. Que estoy diciendo que en algún momento, cuando nos cae el 20 de lo que nos está proponiendo Nietzsche, seguramente va a haber una desesperación, porque sabemos que todos los instantes que están siguiendo en nuestro camino lineal son irrepetibles y quizás los estamos desaprovechando. Nietzsche propone un escenario en donde nos visualicemos como los protagonistas de una película que se repite eternamente, con las consecuencias positivas o negativas de cada escena derivada de nuestras decisiones. Nosotros estamos provocando lo que sigue adelante. Entonces, pensando en el escenario de la repetición eterna, nos preguntamos si esas decisiones de cada momento son las mejores, si estaríamos conformes y felices con ellas, o deberíamos haber optado por otras más acordes a nuestras convicciones éticas, lejos de tomarlas por la imposición de lo que se espera de nosotros por parte de la sociedad, la familia, la pareja o el trabajo. Nos invita Nietzsche, en su peculiar forma literaria, a salir de esa presión autoimpuesta, porque finalmente es eso. Aunque quisiéramos nosotros corresponder o entrar o encajar en la sociedad, realmente nosotros nos estamos autoimponiendo, aunque nuestra mamá nos haya dicho que debemos estudiar para tener un futuro, que no deberíamos de perder el tiempo mirando el paisaje, que no deberíamos leer una cierta categoría literaria porque no tiene sentido. Pues no, o sea, los que finalmente tomamos la decisión somos nosotros. Y hacer de nuestra vida una experiencia llena de vitalidad y amor por ella, o sea, por la vida, al destino y a la forma en la que se presenta, es decir, el amor fati, donde es prioritario vivir el presente con entrega. Y como se repite en cualquier cita que ustedes vean, El Eterno Retorno, vamos a ver esta figura del uróboro. Pareció pues interesante compartirles, ¿no? ¿Qué es? Dice el uróboro, también llamado uróboros, es un signo que representa una serpiente o a un dragón en forma circular, para así poderse morder la cola. Su significado remite a la naturaleza cíclica de las cosas y a la idea del eterno retorno. En este sentido, ambas interpretaciones se refieren a la concepción de la existencia como un ciclo que siempre recomienza y cuya continuidad consiste en un constante renacer, como por ejemplo lo que se observa en el ciclo de las estaciones del año. Esta imagen en particular me pareció muy interesante porque, además del uróboro, de esta serpiente que se come su propia cola, tenemos en el centro pues el ojo que todo lo ve, lo que para las religiones abrahámicas pues es Dios, ¿no? Es
este ser sobrenatural que todo el tiempo nos está viendo, todo el tiempo está analizando qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que, según lo que la tradición cristiana nos impone, pues tenemos un premio, ¿no? Es la concepción platónica o del cristianismo, ve la vida como una línea recta, como una flecha, como un inicio, un fin físico, pero con una trascendencia suprasensible. Y en el eterno retorno nos proponen esta forma circular en la cual parecería que estamos destinados a repetir lo mismo, para que bajo esta concepción intentemos, cuando se nos está presentando la oportunidad, que es de manera instantánea todo el tiempo, provocar el resultado que nosotros esperamos por amor a la vida, no castigarnos, no autoimponernos esas restricciones, esos castigos. Debemos entender que el momento que vive Nietzsche es un momento de rebelión en contra de las cuestiones que se están imponiendo en la sociedad de su tiempo. Es decir, el Nietzsche decimonónico, ¿no? La palabra decimonónico significa el hombre de ese tiempo, o sea, estamos hablando de su momento, ¿no? Entonces, esta propuesta, esta imagen, pues de cualquier manera no excluye la presencia de Dios. Me pareció interesante porque aunque ya se represente una concepción de la vida de manera cíclica, de cualquier manera está presente, como nos dice Michel Foucault en Vigilar y Castigar, en este panóptico, ¿no? En esta sensación de que estamos siendo observados todo el tiempo y nos vamos a mantener reglas que por agradar a alguien más. En el panóptico, pues es una torre en donde se están vigilando a los reclusos, ¿no? A los internos en una cárcel, donde hay vidrios en la parte superior, donde se supone que están los que están vigilando, o sea, los guardias, y todo el tiempo se tienen que portar bien los reclusos, porque si no se portan bien, tienen castigos extraordinarios. Y entonces el reo, como no sabe que lo están vigilando o en qué momento lo están vigilando, pues todo el tiempo se porta bien, ¿no? O evita caer en conductas pues fuera de lo que se están imponiendo, porque no quiere ser castigado. Aquí ya no importa si realmente hay un vigilante, o sea, un guardia, o no lo está. Como el reo no ve, pues todo el tiempo se mantiene bien. Así es como se supone que estamos ya en la sociedad. Nos estamos regulando. Esa es la palabra que se me escapaba. Nos estamos autorregulando todo el tiempo. Aunque estemos circulando, no sé, por alguna necesidad a la 1 o 2, 3 de la mañana y está en alto, pues nos paramos. Aunque la lógica natural nos dirá, oye, pues veo perfectamente y no viene nadie. Entonces nos estamos autorregulando porque es el alto que ya nos impuso la sociedad, y así estamos construidos de manera mental. Y pues bueno, con esto finalizo lo que quería compartir con ustedes, esta presentación del discurso, y pues por el momento es cuanto. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, Gildardo. Si quieren, podemos pasar a discutir este discurso. Y no sé, después pasamos con el discurso que falta de Lucía, ¿les parece? Como ustedes gusten, claro que sí. Listo. Entonces, no sé, ¿quién quiere decir algo? ¿Cómo está, Ricardo? Hola, ¿cómo están todos? Qué pena haber ingresado un poquito. ¿Qué tal, Ricardo?
demorado, pero tuve problemas en la conexión. Me salía pidiéndome un código y normalmente no pide código. Bueno, finalmente lo logré, pero veo que ustedes lo lograron más temprano. ¿Qué más, Gildardo? ¿Cómo estás? Bien, bien, con el gusto de saludarlos. Sí, Ricardo, en especial no por no estar gustoso con todos, sino porque no te había visto en las últimas sesiones. Sí, no estuve la pasada. Ok. Solo una, la de Jairo. Y además también con el gusto de que conocemos a Lucía aquí. Sí, veo. ¿Cómo estás, Lucía? Muchas gracias por ello. ¿Qué tal? Bien. Pues muy bien, adelante. Solo para enterarme, ¿cuál era el título de la conferencia o el discurso que explicó Gildardo? Sí, es el enigma, la visión y el enigma. La visión y enigma. Es en donde está la idea del eterno retorno. Sí. Pues sí, ahí hay varias cositas que son interesantes. La primera es, no sé si se vio la visión de la figura del enano sobre sus hombros. No. Bueno, como recordando un poco ese discurso, él sale, entra a una embarcación, entra de bajo perfil, prefiere más bien escuchar en el primer par de días a las personas que están en la embarcación, y todos ellos son buscadores, son personas dispuestas al encuentro de cosas nuevas, al azar, a la sorpresa. Son profesionales en eso, como todos los navegantes. No saben qué les espera el mar abierto. Y haciendo parte de esas personas en esa travesía está Zaratustra, pero hace silencio en el primer par de días. Y luego, si les cuenta, pasado el par de días, se rompe el hielo y él cree que son dignos de escuchar su relato de la visión que tuvo. Y esa visión que tuvo tiene como dos etapas. Una primera etapa en la que él siente un peso grande en sí mismo que simbólicamente está representado en un ser pequeño, en un enano, que él carga sobre sí y que para subir la cuesta le pesa, como todos los fardos que uno puede tener cuando sube una montaña. El primer impulso es tratar de hacerse liviano y empezar a descargar pesos que tenga sobre sí. Y es la lucha que él tiene de soltar todas las cosas que lo amarran. Y para mí simbólicamente es la dificultad que tiene el ser humano en la superación. Debe romper ataduras con muchas cosas, con muchas creencias, con él mismo, con algunos, o cada uno de nosotros, romper con esas ideas o pensamientos o preconceptos que ha tenido toda su vida, quizá atraídos por la cultura, por la crianza, por la familia, por la sociedad. Y romper eso es botar ese enano que está sobre sus hombros, romper con el pasado, romper con la tradición, romper con la moralidad, romper con la cultura, romper con todo lo que está impuesto para hacerse liviano y poder ascender la montaña. Y estando en esas, entonces encuentra un ser. Bueno, antes de encontrarse un ser al que se le mete una serpiente por la boca, que le va a tragar sus entrañas y demás, y el consejo de Zaratustra en toda la desesperación de poderlo ayudar es: muerde y cómele la cabeza a la serpiente, es matarla de un mordisco, pues. Y eso hace, mata a la serpiente, la expulsa de su boca,
¿Y qué nos quiere significar con eso Zaratustra? Que nosotros también estamos atragantados con un montón de mitos, cosas que nos carcome, que se nos mete y que nos es difícil soltar y nos va de pronto a envenenar o a tragar. Y la mejor manera es romper de una vez con eso y, como él mismo lo señala, de un solo golpe, matarlo por la cabeza, es decir, tragar la cabeza y escupirla. Y es como una manera muy alegórica de decir que en eso no hay que dudar, hay que romper con lo que haya que romper, o si no, los ascensos o las superaciones no se van a dar. También tiene ahí con el ser que lo acompaña, que es el enano, el encuentro con un portal, el portal que se llama el instante, que es un cruce donde arranca un camino hacia el destino y termina un camino del pasado. Lo que va atrás, lo que se recoge de atrás, y uno que va hacia adelante. Y en esa charla un poco mística está precisamente la explicación del eterno retorno, de cómo ese ir posiblemente se repite en el devenir que ya pasó, y que esos hechos pueden estar sucediendo una y otra vez. Y la explicación que trae hoy Gildardo, y que también está representada por los griegos con la serpiente que se muerde la cola, o un Cronos que se come al dios fundador, es el tiempo que se come todo, pero que parece que es cíclico, y está envuelto ahí. Entonces, este discurso es un poquito largo, tiene como 4 fases, las que ya comenté, y la de la serpiente, que ya les había explicado, y finalmente una idea final, que es la idea de valor. Dice: ante todos los temores, todos los miedos, todos los complejos que tenemos para superarnos o para llegar a las metas, hay una cosa que sí podrá vencerlo todo, que es el valor. Así que el valor, dice él, es el principal matador, es el matador mayor, es el que mata el miedo, es el que mata todo, y por lo tanto no le puede faltar al superhombre valor. Así que esa es la solución que plantea este capítulo, y casi que viene siendo como el espíritu de ese discurso, y es como ante todas las dificultades y cosas que vamos a encontrar en el camino, no queda otra alternativa u otra herramienta que la del valor, para mochar la cabeza, escupirla, para ascender, para superar todos los miedos, para botar ese lastre que tenemos encima y botar ese enano que nos haga el camino fácil. Y todo esto dentro de un plano de unos caminos cruzados que son algo así como el eterno retorno. Y es lo que tengo por decir, como para ponerle a la reunión de hoy también el criterio de otros, en este caso el mío, de cómo interpretamos ese discurso un poco complejo que le ofrece él a los navegantes al segundo día de estar en esa travesía. Eso era. Jairo. Bueno, yo solo quiero decir una cosilla, esperen un momentico. Yo quiero decir que el discurso a mí me hace pensar, a mí me parece demasiado nórdico lo que muestran ahí, más que griego nórdico, pues que es que Nietzsche también pues comió mucho también de lo nórdico, y me hace pensar en la cuestión del final de la guerra entre Loki y los dioses, digámoslo ahí, los gigantes y los dioses nórdicos, Ragnarok, y que después de Ragnarok todo se vuelve y se repite. Entonces es algo interesante y es algo
sumamente, o sea, que él haga la analogía con el enano, ¿no? Porque pues los enanos son una representación más nórdica que griega, ¿no? Y están entre, bueno, están entre las razas bueno, que manejan creo que son 9 mundos, no me acuerdo muy bien. Y entre ellos está esa raza que vive en constante pelea con los elfos, ¿no? Entonces me parece curioso que lo haga así. Entonces me suscitó los vikingos viajando en la nave, ¿no? En la cuestión de pues que ellos viajaban bastante y la serpiente que se come a sí misma, el uroboro, que también en los vikingos es algo muy presente, que lo tenían también como manillas y todo eso, como muestra la serie de vikingos, ¿no? Entonces también la cuestión de la valentía, del destino, porque pues los vikingos creían mucho en el destino, y los griegos, bueno, la mayoría de antiguos, ¿no? Porque pues no estaba la ciencia moderna para explicar eso, ¿no? Por ahí la otra vez estaba hablando con un físico y él me decía que al parecer, según lo que dice la ciencia, pues yo no creo, yo creo en la cuestión cíclica de las cosas, que al parecer el tiempo era lineal, pero bueno, eso es muy relativo, ¿no? Porque pues unos muestran una teoría, otros muestran otra teoría. Y pues yo creo que Nietzsche ahí lo hace como una cuestión, como bien lo dijo Gildardo, como una cuestión del amor fati, que es el aceptar el destino. Pero es que es algo que a mí me causa ciertas dudas, y que siempre tengo esa dualidad, ¿no? Como que si Nietzsche representara esto como si fuera algo metafísico, pues diríamos que no lo es metafísico, pero uno lee a Heidegger y pareciera que todo es metafísico en Nietzsche, o desde un modo más psicológico. Y psicológico en cuanto a qué, que cada decisión que uno toma, uno debería preguntarse si esa es la decisión que uno ha querido siempre tomar en su vida. Como bien decía Gildardo, si esa decisión no ha sido impuesta por la cultura, la religión o la sociedad. Pero yo me preguntaría, ¿qué decisión, porque pues bien lo dice también Gildardo en la cuestión del panóptico, qué decisión o sea, ¿qué decisión tomamos de verdad nosotros? ¿Será que nosotros de verdad tomamos decisiones, o solamente nuestras decisiones la toman otros y nosotros creemos que la tomamos? O sea, nosotros creemos ilusoriamente que son nuestras decisiones. Entonces eso me parece también curioso en ese discurso. Yo creo que es como decir, bueno, existe un destino, pero como existe un destino, pues yo creo, ¿sí? Yo creo que yo tomo decisiones, y que al tomar decisiones, muy a lo griego, pues cumplo con mi destino. Y ya, no puedo ir en contra de los dioses, o no puedo ir en contra de esto absoluto, pero puedo creer que los dioses ya no existen, o que los dioses ya no están, y eso no importa, ¿no? Al estilo de Sartre, como si los dioses o Dios existe, eso importa poco, y si Dios no existe, o si Dios existe, pues tampoco importa poco, porque el que toma las decisiones soy yo, o aparentemente el que las toma. Entonces no es tanto irse a lo abstracto, sino es saber qué es lo que uno quiere en la vida, qué es lo que de verdad le incomoda a uno, y ser valiente al tomar esas decisiones, aún, digámoslo así, errando, equivocándose, o como lo quieran decir, aún ahí dice que la cuestión de la contradicción, ¿no? Aún uno viviendo en esa contradicción. Entonces eso yo creo que es lo que lo hace vivir a uno. Sin eso no existe el devenir. O sea, el devenir es como una trampa, como que si nosotros, como los quietistas, si nosotros no tomáramos ninguna decisión y tomamos la no decisión, de todas maneras eso es una decisión, y eso hace que existe una pluralidad, y al existir una pluralidad, pues que exista el devenir, al estilo de Heráclito, en la cuestión de los trueques y el cambio de trueques, pues porque él lo hacía con la analogía de lo comercial en sus tiempos, pues es eso lo que hace que el mundo se mueva. Entonces es muy bacano, porque es como decir uno, bueno, tomé tal decisión, hacerme responsable de esa decisión que tomé. Y si uno no se quiere hacer responsable, pues era su destino y ya. Entonces nada, esa era la cuestión que quería decir.
¿Alguien más quiere decir algo? Hola Luz Marina Pava. Hace rato. Y aquí también está Jordano. ¿Cómo han estado? ¿Bien? ¿Quieren decir algo? O Lucía o sobre esta intervención. Hola, buenas noches. Buenas noches, Jordano. Hola. Buenas noches. Me gustaría que, ya que, bueno, de por sí siempre me ha asombrado la forma en la que interpretan los relatos, porque siempre el enfoque que le dan debido al tiempo y a la experiencia, digamos, literaria que tienen y el conocimiento que manejan, me gustaría que se podrían ahondar quizá un poco más en lo que representó digamos, lo que puso Nietzsche con el eterno retorno, porque siempre cuando se presenta lo del eterno retorno en un libro o lo lee de forma vaga en cualquier lugar, uno lo puede tomar o bien como un teorema, no como tal, porque realmente Nietzsche no lo plantea así, ya que él más lo escribe como una doctrina que las personas podrían aplicar, digamos, actualmente en al mundo moderno, porque cuando uno piensa en lo del eterno retorno, en un principio piensa, realmente todo lo que haces en algún momento va a volver a suceder y tú, o esta realidad que estás viviendo, ¿cuántas veces ya la has pasado? Y quizás te quedas pensando y dices, todo lo que estás haciendo en este momento, ¿cuántas veces ya lo habrás hecho? Y esa cuestión en la que te preguntas, eso siempre me ha, digamos, llamado la atención y ha tenido siempre la tengo siempre presente en mí. Y me gustaría que si pudieran ahondar un poco más en ese tema, de por qué, cómo ustedes podrían plasmar lo del eterno retorno en sus vidas actuales, o cómo lo ven. Pues bien, yo lo interpreto, o sea, precisamente como una propuesta que nos hace Nietzsche para que despertemos. Es como una cachetada. Nietzsche, como sabemos, hace filosofía a martillazos. Es una avispa que nos pica, que nos incomoda. Y lo que quiere hacer aquí es pues despertarnos, ¿no? Decirnos, oye, date cuenta que cada instante que pasa y no eres auténtico es un instante perdido. Y nos invita a que nos pongamos en ese escenario, ¿no? De que viéramos nuestra película y que cada escena intentemos hacerla de la mejor manera. No lo expresa como una invitación a una cuestión dogmática, ¿no? Sí hay religiones que interpretan el eterno retorno o una cuestión cíclica como base fundamental de su doctrina, como puede ser el hinduismo, con esta representación del samsara, donde sí precisamente ellos dicen que vivimos repetidamente y volvemos a repetir hasta que las cosas salgan bien, y va a llegar el momento en que vamos a romper esa ciclicidad y es cuando vamos a estar liberados. Es cuestión metafísica. Aquí lo que hace Nietzsche es ponernos en ese escenario para invitarnos a que no desperdiciemos el momento de vitalidad, subyugados a cuestiones precisamente espirituales que van a poner el acento en el premio después de la vida, ¿no? Heidegger, que podemos decir que es heredero en muchos sentidos, de la filosofía de Nietzsche, en su obra El ser y el tiempo, maneja o postula y le da forma a esta concepción del eterno retorno, siendo aún más directo, ¿no? Él es más directo y nos invita también a que nos incomodemos con esta percepción
y de desperdicio del tiempo. No sé si me permiten, les leo rápido este análisis de Heidegger, donde dice así, dice: vivimos al amparo de los roles sociales, de lo que se espera que hagamos, pensemos y digamos. Solo excepcionalmente somos auténticos. En general, nuestra vida se pierde en la inautenticidad, y es natural que así suceda porque nuestro propio modo de ser implica asumirnos como radicalmente finitos. No queremos sentirnos que somos finitos. Aceptar la angustia de no poder cumplir todas las posibilidades que se despliegan ante nosotros. Correr el riesgo de equivocarnos y arrepentirnos y sentirnos culpables de las elecciones que hemos hecho. Y en fin, vivir cada momento de nuestra vida ante nuestra mortalidad. La culpa nos hace presente el pasado, tal como nuestro ser hacia la muerte nos hace presente el futuro, anticipándolo. Por eso, el hombre es propiamente mortal. Los animales no mueren, sino apenas cesan. La muerte no es meramente cesar. La muerte es la posibilidad vivida de que no haya más posibilidades para mí. Es la posibilidad de que mi mismo ser sea imposible. Nuestra vida es un entre, y los extremos, la nada del antes y la nada del después, no nos pertenece. El análisis de Heidegger muestra que el ser que somos cada uno de nosotros se interpreta como esa pura tensión entre pasado, presente y futuro que nos constituye. Y aquí viene lo esencial. Somos temporalidad. Por eso el tiempo se revela como horizonte de comprensión del ser. El ser no es permanente presencia, como lo suponía la tradición metafísica occidental, sino como advenir o acontecer. Asumir la temporalidad que somos, sin subterfugios ni distracciones, es lo que nos permitirá apropiarnos realmente de un destino auténtico. Es lo que nos dice Heidegger: despierta, estás en el instante irrepetible de tu vida. Imagínate que estás viviendo tu vida. ¿Así te gustaría que fuera en cada instante? ¿O qué harías para que fuera distinta y te sintieras pleno? Es lo que tendría para compartir. Muchas gracias, Gildardo. Muy pertinente lo que dice. ¿Alguien más quiere decir algo? O comenzamos con el discurso de Nietzsche expuesto por Lucía. ¿Alguien más quiere decir algo? Frente a la cuestión del eterno retornar a lo mismo. Yo debo advertir que el eterno retorno sí plantea una incógnita en la filosofía de Nietzsche. Y es la incógnita, voy a hablar de dos posibilidades. La posibilidad de que el mundo y sus razones y sus sentidos sean efectivamente permanentemente progresivos. Es decir, muy a lo Hegel, es que el espíritu de la humanidad o el espíritu universal se va construyendo de menos a más, y ese más no tiene límite. O sea, va a llegar un momento en el cual esas razones mejoradas, esas concepciones e inteligencias del ser humano y de la humanidad en general alcanzarán tal límite que se confundirán con el absoluto, con Dios, que es más o menos, digamos, un anticipo de la concepción hegeliana del absoluto y del infinito y de ese espíritu en constante progresividad. En ese mismo sentido, también las tradiciones judio-cristianas le ven a la raza humana un destino progresivo. Hay una esperanza de que el hombre cada vez más se supere en su espiritualidad,
de tal manera que merezca en algún momento toda la raza humana la Nueva Jerusalén, como el lugar al que está, digamos, brindado, o la tierra prometida le sirva a aquella raza humana, a aquel ser humano, una vez haberse superado. O sea que también ahí estamos hablando de una línea que viene de menos a más. Cuando se viene de menos a más, bien sea con una visión como la concepción hegeliana, o bien como la concepción judio-cristiana, de ser espíritus permanentemente pasando del pecado y de la culpa a la liberación y a la redención. Esos caminos progresivos se pueden figurar metafóricamente con una línea recta. En una línea recta, los puntos que siguen no son similares a los puntos abandonados. Es decir, el pasado no será equivalente al futuro. Siempre adelante las cosas serán mejores o superadas o diferentes, y las de atrás fueron más prosaicas, salvajes, pecaminosas, o como lo quiera uno ver, defectuosas, mentirosas, erradas, etc. Y Federico me parece que está planteando por primera vez un no progresividad. Es decir, no existe la posibilidad, no existe en su concepción una finalidad del ser humano y una finalidad de la humanidad en sentido progresivo. O sea, no está el ser humano aquí para ser cada vez mejor y para apuntar a un no sé qué sentido futuro que no sabemos quién lo ha pintado. ¿Qué es mejor que qué? ¿Quién dijo que es? ¿Quién puso los puntos de referencia para saber cuándo hay progreso? ¿Cuándo el ser humano de hoy y bajo qué criterios se podría decir que fue mejor que el de ayer? ¿Y cómo sabemos que el de mañana será mejor que el de hoy? ¿Y esos criterios quién los establece? Los que dudan de eso, los que sospechan que eso no existe, que eso no es posible, más bien les queda fácil no pensar en una línea recta, sino precisamente en una línea curva. Y como decía el enano en el discurso, la verdad no es una línea recta, la verdad es una línea curva. Es decir, esto no va para ninguna parte. Esto no tiene un destino estilo, más bien es un tiro parabólico, es algo que va, pero que tiene que caer, tiene que casi que dar la vuelta, es más parecido a un boomerang. Va y regresa, pero no tiene un destino infinito permanente, en línea constante, acelerada hacia adelante, sin ningún tipo de caída, de ángulos de bajada. No es circular, es para los otros, no para Nietzsche. En Nietzsche, él es como el precursor de decir, oiga, y si lo pensamos mejor, ¿no será que esa vaina no es recta? No hay progreso, no hay una meta, no hay una finalidad, no hay una vocación, no hay un destino pintado por alguien, ni mucho menos va a aparecer un Dios que nos diga qué es mejor que qué. Es el instante el que tiene que vivirse, y por eso ese muro, esa puerta de entrada que está ahí señalada en el discurso, se llama así, instante. Ese punto en el cual, siendo el hombre lo que es, un ser para la muerte, como lo diría Heidegger, no es otra cosa que una baldosa o un puente que comunica lo que viene con lo de atrás. Es decir, es un solo hilo, no hay presente, no hay pasado, no hay futuro. Lo que existe es un momento actual que une una cuerda que no termina, una cuerda de atrás que sigue conectada con lo de adelante, pero conectada no en una figura recta, conectada en una figura circular, al punto que todo lo que hemos hecho, ellos aquí sospechan y dicen, muy probablemente ya se ha repetido. No que yo mismo lo haya hecho, pero hablando del ser humano como especie, en algún momento, muchas de las cosas que estamos pensando
ya fueron hechas, ya fueron trabajadas, ya fueron pensadas, ya fueron elaboradas. Y hacia adelante podrá volver a pasar lo mismo. Mucho de lo que estamos haciendo hoy será futuro. Será futuro, es decir, estando más adelante posiblemente estamos remedando lo que ya más atrás pasó. Y eso no es una progresión lineal, sino perfectamente una pintura que nos dice el mundo no tiene un sentido recto. Esto no va supuestamente hacia una mejor o mejoría o progreso o máxima o clímax o no sé qué vaina, porque en ese sentido habría una especie de valoración para decir que lo que viene es mejor que lo que pasó o cosas como esas. Entonces las decisiones ahí son complejas, es precisamente porque el ser humano se debe al momento, no se debe a un punto final porque esa referencia no existe. Nadie ha dicho que va a ser mejor que qué, y como él es anticristiano, pues que eso no le gusta, eso no lo pinta, esa Jerusalén o esa tierra prometida no existe, no está pintada ahí. Eso es lo que sospecho yo que está pasando ahí, y he usado ya 2 veces la palabra sospecha. Ahora la uso por tercera vez para decir, recuerden muy bien que Nietzsche es precisamente uno de los filósofos de la sospecha. Y en esa filosofía de la sospecha se termina con un relato, con un metarrelato, que hasta ahí había venido caminando, que es el metarrelato del sentido. Hasta ahí se venía creyendo que el universo y el mundo y el ser humano tenía sentido. Y él empieza a suponer, no existe tal cosa. Esto es una vaina que va y viene todo el tiempo. Entonces no sé si los demás concuerdan en algo en esto o lo dejamos ahí como una polaridad. Si quiere por el momento lo dejamos ahí y pues vamos con el discurso de Lucía y ahorita pues discutimos ese discurso y podemos discutir volver a la cuestión de lo que expuso Gildardo. Me parecería interesante lo que dice Ricardo. También me gustaría decir ahorita, después del discurso, algunas cosas. Entonces, si quieres, sigue Lucía. Bien, por cuestiones de poca disponibilidad de un computador, no les puedo compartir lo que tenía preparado, sin embargo, se los voy a leer. Bien, el discurso que voy a tratar yo es el discurso del pasar de largo. Bien, cito, así atravesando lentamente muchos pueblos y muchas ciudades volvía Zaratustra, dando rodeos hacia sus montañas y cavernas. Merodeador y deambulante, llega sin darse cuenta a la gran ciudad, en cuya entrada es interrumpido por un necio, el llamado Mono de Zaratustra, quien le advierte de la miseria y ruina que la gran ciudad acarrae sobre quien ose ingresar en aquel putrefacto sitio. Aquí, cito, aquí los grandes pensamientos se los cuecen vivos y se los reduce a papilla. Aquí se pudren todos los grandes sentimientos. Aquí solo a los pequeños sentimientos muy flacos les es lícito crujir. Pues en aquella gran ciudad se representa, a mi parecer, el mal del hombre superficial. El hombre aquel que vive en aguas sucias, tempestuosas y poco profundas, aquellas aguas que no ven en sus caudales la luz de una corriente fresca o nueva. Aguas estancadas en ideas vanas y antiguas, y peor aún que absorben aquellos rayos, por pequeños que sean, de cambio que pudiese existir. Pero no solo esto habita en la gran ciudad. Se menciona, cito, mucha virtud obsequiosa con dedo de escribano y con el trasero duro a fuerza de aguardar, bendecida con pequeñas estrellas para el pecho. Notando a sus habitantes, aquellos subyugados y escritores que intentan dar sentido a su dolor e intranquila vida con la aprobación de un cielo, con unas palmadas en el hombro y un bien hecho, pronunciado con prisa de desdén, palabras fugaces y aparentes premios de supuesta nobleza que enaltecerían al ser de aquellos que los esperan.
de los ciegos que intentan buscar en el cielo más que nubes y relámpagos, de los sordos que no escuchan el latir vivaz de sus corazones y se dejan silenciar por alabanzas a antiguas morales, de aquellos caminantes sin rumbo, necesitados de hojalatas que cubran las perfectas cicatrices que afloran de sus pieles tibias con la ambición de encontrarse. El necio, insistente, le pide a Zaratustra que huya, que escupa en las puertas de aquella ciudad y dé la vuelta. Pero este necio es también una roca de esta gran ciudad. Repudia en lo que se ha llegado a convertir, sintiendo que su odiar lo alejará de su realidad. Pero no es más que el espejo en donde se refleja todo ese desprecio hacia sí mismo. Escapar intenta con palabrerías, pretendiendo engañar, busca para sí un poco de claridad, aprobación y dicha. Pues demuestra la debilidad que tiene como para abandonar la comodidad de su pantano, y así también el miedo como para averiguar la profundidad del mismo. Cito: «Ay de esta gran ciudad, yo quisiera ver ya la columna de fuego que ha de consumirla, pues tales columnas de fuego deben preceder al mediodía. Mas este tiene su tiempo y su propio destino, pues solamente se podrá superar aquella gran ciudad cuando sus cimientos colapsen y la mugre de sus edificios quede expuesta, cuando se destruyan todas las estrellas doradas que se puedan otorgar a aquellos y se alce sonoramente sobre el yo sirvo y el yo debo, el yo quiero». Y para finalizar, quería presentar la frase con la que se finaliza el discurso, en la que nos dice: «Esta enseñanza te doy a ti, necio, como despedida. Donde no se puede continuar amando, se debe pasar de largo». A la cual no le he hecho mucho análisis porque considero que pues es así tal cual. Es mi aporte. Gracias. Sí, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Me pareció muy interesante. Es pues la reafirmación, ¿no?, de cómo esta ciudad, Nietzsche, pues lo que yo percibo es que nos está hablando de la sociedad, de su momento, esa sociedad que está pues empantanada, y quienes están a gusto en esa zona de confort, en ese pantano de la vamos a decirlo así, de esa conformidad de habernosla creído, digo, situándome yo en ese momento, de los otros que se creen y compraron la doctrina católica, sí, porque muchas veces decimos judeocristiana, pero realmente es la católica que es una religión inventada, ¿no? Una religión que por cuestiones políticas y económicas pues decide extirpar del pueblo judío pues una idea de un Mesías judío, ¿sí? Y que por su propia naturaleza todos los que eran judíos y consideraban a Jesús como el Mesías, pues eran israelíes, no eran romanos ni eran de ningún otro lugar, eran israelíes y tributaban a Israel. Entonces, para poder tener dominio y control, pues lo más fácil es inventar una religión que, si bien no se separa en sus fundamentos morales o en sus tablas de la ley, sí lo separa socioeconómicamente, sociopolítico y económicamente. Pero bueno, quiero desviarme. Sí, efectivamente, esa es la sociedad que ven, es este momento en el que el necio está
pues evidentemente inmerso en esta sociedad, en este empantanamiento de las reglas que impone el catolicismo, ¿sí? Y pues intenta de alguna manera justificar su esencia, ¿no? Se ve en ese espejo de lo que critica, se ve en este espejo y en algún momento siento yo, pues está en una conformidad pues lapidante. Te felicito por tu exposición y pues bueno, los escucho con atención. A mí me sugiere el discurso del necio que simula y remeda para el pueblo las voces de Zaratustra, los gestos de Zaratustra. Es un imitador de Zaratustra para el pueblo, pero claramente loco. Es una persona fuera de sí, pero en el discurso no se ve tan fuera de sí. Tal como habla de la ciudad y de lo que va a encontrar Zaratustra, recomendándole no entrar a ella porque lo que va a encontrar no es nada agradable. Y entonces él se despacha con una cantidad de calificativos y más bien de descalificación total de ese pueblo, de esa ciudad, de esos habitantes. Hasta ahí uno le parece, mire cómo posiblemente va a encontrar Zaratustra un aliado, el necio. Pero la lección que le da Zaratustra me parece una magistral. Y es una lección que está vigente en este sentido. Estamos llenos en la sociedad nuestra y en cualquier sociedad de personas como el necio que estaba a la entrada de la ciudad. ¿Y en qué sentido estamos llenos de esos necios? Necios que con nada están de acuerdo en la ciudad, ven siempre la viga en el ojo, mejor dicho, ven la paja en todas las demás personas que hay en su ciudad, en sus políticos, en sus instituciones, en sus culturas, en sus ideas, en sus creencias, con nada están de acuerdo. Todo es una cosa deplorable la que ven, pero nada hacen por cambiar. O sea, para lo único que están listos y afinados es para criticar y para juzgar y para ver mal lo que está allá afuera. Y posiblemente pueda estar mal, no se niega, pero lo que está peor es que la gente sea pasiva, inactiva y no busque nada por cambiarlo. Se quede repitiendo lo mal que está todo, pero no hacemos absolutamente nada para ser gestores o factor de cambio. De suerte que la lección final que da el discurso de Zaratustra diciendo, si no tienes amor por tu ciudad, y ese amor implica luchar para cambiarla, luchar contra todo lo que está mal, eso es amar la ciudad. Si no tienes esa capacidad de amor y esa energía de amor para hacer el cambio que se necesita, deja de criticar y hablar mal de la ciudad y más bien vete. Es decir, pasa de largo. Es preferible pasar de largo que por un cobarde que todo el tiempo está hablando de lo que está mal cuando él no ha tenido el valor de cambiar absolutamente nada. Y ese es un ejemplo perfectamente vigente en nuestras comunidades. Ahora que estamos en época preelectoral, en Colombia, quizá también en otros países, sí que se ve todavía mucho más notorio cómo se despotrican unos con otros, y aquí nada está bien, aquí todo está peor, pero ninguno de ellos, ni antes ni después, han hecho nada para que las cosas estén mejor. ¿Cómo les cae de bien la frase final de este discurso? Si no aman tu ciudad porque nada han hecho para cambiarla, más bien como hago yo, pasen de largo. No me gusta ni el necio, ni me gusta tu ciudad. Chao. Eso es lo que me parece que aplica muy bien para esta
de ese discurso, que entre otras cosas me gustó mucho y, y viene muy bien, está muy vigente para nuestra cultura. Quizá cuando lo escribió Nietzsche estaba pensando en algo muy puntual de su momento y de su ciudad, pero perfectamente como está escrito en términos poéticos o literarios, pues sigue siendo vigente para nuestro tiempo. También muchas gracias, Lucía, por tu presentación. Eso es. Bueno, yo voy a decir algo muy bacano. Muchas gracias, Lucía. En la última parte, bueno, rescatando lo que ha dicho Gildardo y Ricardo también. Porque Lucía dice que pues el último análisis pues no hay nada que hacerle porque pues es pasar de largo y ya no va. Y dice así, y así habló Zaratustra, empezó de largo ante el loco y la gran ciudad. Entonces, bueno, hay un libro que me estoy leyendo en este momento que se llama la novela de Genji, es la época Han, y uno va leyendo la novela de Murasaki, es una poeta de la era Han en Japón, y uno se va enamorando es de la Japón de ese entonces, ¿no? Yo no me acuerdo dónde estaba la capital en la era Han de Japón, no era Tokio, no era, bueno, era otro lado, porque eso va a cambiar después. Pero resulta que la gente no le gustaba irse de la ciudad, mejor dicho, de la capital, porque era muy ameno. O sea, les gustaba tanto la ciudad que todo lo que fuera periferia no les llamaba mucho la atención, ni menos viajar, porque todo en la ciudad era como perfecto. O sea, fue la época dorada de Japón, más que la época del shogunato, la época ese es Tokugawa, sí. Y en esa era Han, pues todos se las pasaban era o bailando o haciendo poesía, practicando el arco, practicando una cosa que era semejante al fútbol, o haciendo canciones o follando, porque eso sí follaban harto. Entonces, pues, ¿qué les iba a interesar lo demás? O sea, fue una paz, creo que Japón vivió varios periodos de paz que fueron muy interesantes cuando se cerraron, ¿no? Y ahí me viene la cuestión de que a veces es muy difícil, pues a lo que dice Ricardo, por ejemplo, en Colombia es muy difícil cambiar algo porque nuestra cultura nos atraviesa y eso ha creado en cierta medida un defender eso que odiamos. Eso es muy chistoso, porque aunque queremos revolucionarnos, porque pues acá ya han habido varias protestas y demás, pues no queremos cambiar los valores. O sea, queremos seguir con los mismos hijuemadres valores judeocristianos porque acá todavía somos demasiados, digámoslo así. Yo no voy a decir demasiados, pero todavía somos católicos, lo que decía Gildardo. Y este catolicismo nos atraviesa en toda la cultura, ¿no? Además que en Colombia nos falta demasiada identidad. Nosotros nos identificamos siempre con algo más que no es Colombia. Y uno ve la historia y en cierto sentido en Colombia el único que de verdad quería hacer como un tipo de revolución y un cambio era Simón Bolívar. Pero bueno, Santander fue y lo traicionó. Esto, después de que fue la Gran Colombia, esta vaina y era Estados Unidos de Colombia, se fue a la mierda, la verdad. Y cuando centralizó todo Rafael Núñez y colocó el catolicismo como algo oficial, pues se jodió más el país. Entonces, en cierto sentido, los que quieren cambiar las cosas pues no saben qué quieren, la verdad sí. Entonces nos vienen muchas cosas del extranjero y por ejemplo, yo voy a hacer de esta manera, si yo fuera japonés, pues yo me sentiría más orgulloso de mi país que yo ser colombiano, la verdad sí, porque lo que pasa es que Japón sí tiene toda una tradición, sí tiene todo un imperio, sí tiene algo uno sentirse orgulloso y el cristianismo allá no tocó casi, porque pues a la mayoría de cristianos los mataron y los jesuitas fue difícil que entraran. Sí entró después en la era Meiji la cuestión de la jerarquía inglesa, ¿no? Entonces yo diría, en Colombia no, en Colombia, parce, tenemos a los indígenas, pues por lo menos han destruido estatuas de la colonización y a mí eso me parece fascinante, pero nos falta todavía bastante. O sea, yo estaba en un colectivo de izquierda y pues no me sacaron.
Porque yo proponía una nueva aristocracia. Yo le decía, pues hagamos una aristocracia, no nos vayamos con la cuestión del comunismo, no lleguemos hasta allá. Pero me decían, pero es que eso ya no funciona. Yo le decía, pero es que es el problema, porque es que nosotros creemos que hay una democracia y nosotros no aceptamos las desigualdades. Queremos todos ser iguales y al querer ser todos iguales, pues esta vaina va a ser un desorden porque no nos vamos a colocar de acuerdo. Y entonces esas propuestas les parecía un poco, digamos, imprecisas o sacadas, pues muy locas. Entonces nada, me echaron de 2 colectivos y pues no tuve la oportunidad. Además que cuando iba a hablar, siempre que yo hablaba, pues como que desordenaba todo, porque se estaban ordenando y yo en vez de dejarlos que se ordenaban, se desordenaban y nada, me sacaron de esos 2 colectivos. Entonces esa es la cuestión. A veces es mejor pasar de largo, es mejor aceptar las cosas tal y como vienen y disfrutar solamente el instante, recogiendo lo que habíamos dicho algo, ¿no? Habíamos dicho ahorita, o lo que también Ricardo había dicho, la cuestión, digamos, de no tener un inicio ni un fin, la cuestión del devenir y ser casi un infinitum o un infinito, es algo interesante porque es como vivir en Carpe Diem y memento mori, o sea, recordar que uno se va a morir algún día y pues vivir el instante al estilo, creo que eso lo decía, era Horacio. Entonces, yo me he adaptado más a eso, a la cuestión más de la, y eso es curioso, a la cuestión de la parte más contemplativa que me parece, y rescatando lo de la era Han, que me parece maravilloso, o sea, uno pasársela leyendo, haciendo cosas muy básicas de lo que se permite, digamos, en esta sociedad, mientras los demás vayan y se destruyen y hagan lo que quieran. Y si uno tuviera la oportunidad, yo me largaría de verdad, me iría a una finca, armaría una escuela filosófica y ahí no salgo. Pasaría de largo de la ciudad y pasaría de largo de todo, como hizo Zaratustra. Sí, por esa razón, porque un cambio significa que todos estemos en cierto sentido de acuerdos, pero cuando hay tantos desacuerdos y tanta corrupción, pues nada, no se puede hacer mucho que digamos, no se puede revolucionar un país, es muy jodido eso. Y bueno, y si se llegara a revolucionar serían con estas cuestiones democráticas modernas donde hasta los europeos ya están aburridos, porque en Alemania decía una conferencista que los alemanes, el Estado alemán ya está aburrido porque a cada rato se quejan y se quejan de todo y ya no saben qué hacer, ya no eran los mismos guerreros que eran antes, sino que ahora se volvieron todos quejumbrosos y aburridos, porque todos son leyes y control y demás. Entonces yo no sé, a veces yo prefiero sí pasar de largo y ser indiferente a lo que sucede. En fin, eso. ¿Alguien quiere decir algo más? Jordano, Luz, Marina, Gildardo, la misma Lucía. Pues que también queda el mensaje que lo deja dicho varias veces en varios de los discursos Zaratustra, que cuando el palo no está para cucharas, pues no se harán cucharas con ese palo. Entonces en varios de los discursos él lo deja planteado. Más adelante vamos a encontrar otro discurso que es el que tiene que ver con las pequeñas virtudes. Y nuevamente vuelve a ser el mensaje muy parecido. Casi que nuevamente pasar de largo porque no está el palo para escobas. Y aquí en este caso, esta ciudad que le está pintando el necio, pareciera ser que no está preparada ni lista para las grandes ideas, para las grandes superaciones. En la misma introducción de la obra de Así habló Zaratustra, cuando él está debajo del malabarista y tratando de ganarse la atención del pueblo, el pueblo termina gritándole que quiere ver al último hombre, no quiere ver al superhombre. Muéstreme el último hombre. Es decir, ese no es un pueblo preparado para el cambio. Y él le toca abandonar y más bien volver otro día cuando las cosas estén más maduras.
Entonces, nuevamente, como que a lo ancho de la obra de Así habló Zaratustra, va quedando como la consigna de que los cambios o los al que pretende llegar el superhombre no se pueden imponer en todas las ciudades o en todas las culturas o en todos los pueblos de manera forzada ni a la mala, sino que tiene que tener un punto de madurez cada ciudad, cada pueblo, cada país, cada hombre, para precisamente saber que es el momento que le toca. No le toca a todos en el mismo punto, les va tocando en cada instante o en momentos diferentes, y ese pasar de largo solamente se entiende si captamos que la idea que él nos quiere dejar es esa. Las cosas no se pueden forzar, sino que tendrá que haber un punto en el cual hay posibilidad de éxito con lo que se pretende hacer. De lo contrario, es una tontería forzar y ganar si hay peleas tontas que no van a tener ninguna posibilidad. Entonces me parece que como que hay cierta moderación por parte de Nietzsche al aceptar que no son dictaduras ni la fuerza de un hombre imponiendo ideas, sino que las culturas y los pueblos van diciendo en qué momento están listos para un gran cambio, para un cambio que sacuda esas plataformas en términos grandes, no en términos de las pequeñas virtudes, sino en términos de grandes alcances. Es lo que deduzco de este último discurso, que una vez más como que deja planteado eso. No sé qué opinas tú, Gildardo, si estás de acuerdo. Sí, ¿sí me escuchan? Sí. Sí, coincido. Es como un discurso del que se observa cierto desánimo, ¿no? Cierta pues apatía, ¿no? Que percibe Nietzsche. Y sí, efectivamente, yo lo reflexionaba con sus comentarios y efectivamente nos deja, en lo personal me deja esa sensación, ¿no? Que siente cierta apatía, la apatía de cuando se da cuenta de que no lo entienden, esa muchedumbre no lo entiende lo que les está diciendo, el regalo que les trae, y pues prefiere nada más dirigirse a algunos pocos y busca lo que, pues como analogía, este libro es una analogía de pues este Nuevo Testamento, busca a algunos pocos, ¿no? Digamos así, a sus apóstoles. Entonces, reafirma en este discurso, pues esa percepción de que es mejor pasar de largo porque no hay en dónde sembrar, no hay terreno fértil en donde sembrar, pues esa semilla que pues vaya pues a germinar en el fruto que él está añorando, ¿no? No sé si coinciden con esto, si es una especie de analogía en ese sentido, ¿no? En dónde sembrar, si siembra, habrá parte de su discurso, como lo decía Jesús, ¿no? Que va a caer en terreno fértil y si va a crecer y va a germinar. Hay otro que va a caer a un lado del camino y no va a servir de nada. Entonces, donde se encuentre ese terreno fértil, es donde su discurso va a tener un eco que detone, ¿no? Que ponga como en el push button de las bombas, ¿no? Esa presión necesaria para que pues exista la explosión final que cambie las cosas. Listo.
Listo, Jairo, y teníamos cuál otro, hoy no teníamos más, ¿no? No, no teníamos más. Yo solamente quería decir una cosa, me acuerda de Jonás. A mí me encanta Jonás porque nunca obedece. Hasta que obedece y después se reniega de porque Dios salva a Nínive. Sí. Entonces no sé por qué me suscita esa parte. Me encanta por eso, por la desobediencia de Jonás a Dios y el por qué no querer que Nínive se salve. Entonces, que madre, ojalá se extinga y Dios no la termina extinguiendo. Entonces estaba pensando en eso, en que cuando de verdad uno no, es que lo que dice lo último, que Lucía también lo trajo, y es muy cierto, o sea, si, bueno, y que Ricardo lo dijo muy bien, si no hay amor por la ciudad, pues es mejor alejarse de ella, irse, a ver si mi madre para dónde coge. Pero nada, estaba pensando en eso, en que Jonás también intentó hacer como lo mismo, no quería que Nínive se salvara, aunque era muy misántropo, el hijo de madre Jonás era muy misántropo, era muy desobediente a Dios, y eso me encanta, pero a lo último, pues nada, en fin, eso. No había nada más. Yo no sé si quieren decir algo más o no. No, saber qué sigue y para cuándo nos volvemos a ver. Ricardo, faltaría la última parte, que es la cuarta parte. Tocaría que hablaras con Ingrid para que Vale. lo hagan los dos, a ver qué, porque es que Ingrid me dijo que estaba ahorita muy ocupada, pero yo le dije pues que entonces pues para que al menos hiciera la última parte contigo. Pues a mí no me ¿Cómo has hablado con ella? ¿A través del WhatsApp? A través del WhatsApp, sí. Envíale un mensaje o intenta que sea un mensaje de texto primero para que lo vea más rápido. Que creo que, pues a mí no vi que escuchara mi último audio. Entonces, nada. Pues nada, entonces nos vemos en 15 días y hacemos la presentación de el cuarto capítulo. Listo, eso, y damos por terminado estas secciones, ¿no? Sería nuestra despedida. Vale. Entonces, nada. Entonces, Lucía se le trabó el internet, entonces no pudo volver a ingresar. Es como que se le fue. O algo así. Jairo, ¿tú has pensado qué va a pasar después de que terminemos Federico Nietzsche? Así habló Zaratustra. No sé qué quieren ustedes, si seguimos con otros textos o quieren yo estaba sugerir pensando algo más. Que se puede volver a hacer una invitación por las redes, pero hablo así por Facebook y por las otras redes grandes, para volver a hacer la estrategia de formar un grupo grande alrededor de un texto. Hay un texto que me parece que también es muy polémico y también de pronto puede ser también muy convergente a las situaciones que hoy vivimos en el mundo, en ciertas cosas, y sería el Leviatán. Hobbes. Sí. Sí, me gusta. ¿Y cómo no? Me parece. Sí. Porque de Hobbes conocemos 2, 3 cosas. Pasa con esos hombres gastados de los que hemos dicho mucho, pero lo hemos leído poco. Y vale la pena saber de dónde le vino a este señor que digamos que le pegó al perro en ciertas cosas, en muchas, pero ¿cómo lo hizo? Entonces la literatura de él es fascinante. Leerse el libro de Leviatán en ciertos capítulos que algunos son un poco largos y extensos y de pronto ya muy, ¿qué le digo? Para estos tiempos de repente poco aceptados, pero muchos de ellos todavía conservan su indicación, todavía conservan su magia de lo que quiso decir, como las leyes, como el cuerpo, como varias de esas cosas.
Sí, creo que es una buena propuesta. De hecho, yo pensé, ahora que mencionabas, Ricardo, a los filósofos de la sospecha, decía, bueno, si empezamos con Nietzsche, podríamos seguir con Freud y Marx, pero creo que es bastante denso. Sí, es como más, pues no quiero decir ligero porque parecería que es como muy fácil, pero no es el caso. Pues entrarle a Hobbes, después podríamos pensar en Rousseau y Locke, que vendrían con la misma línea, pues estos contratos sociales, ¿no? Cómo estamos inmersos en la sociedad, en las reglas, cómo nacemos con ellas, nadie las preguntó, pero ahí están. Y sí, me parece interesante. Yo secundo la propuesta. Sí, entonces como obra pero vayamos pensando, de repente se nos ocurre otra que pueda ser del estilo de Leviatán, igualmente sugestivo, provocador, atractivo, polémico, pero vigente, es decir, que todavía valga la pena hablar. Y les voy a hablar de uno incluso pequeño, que lo agotaríamos mucho más rápido. Se me acaba de ocurrir en este instante, mientras los invitaba a pensar en cualquiera otro. El Príncipe de Maquiavelo. Maquiavelo, ok. Esa obra tan corta es absolutamente rica. Es decir, a él lo hemos denostado mucho, a Maquiavelo. Lo hemos puesto allá en la canasta de los malos casi. Y la frase que utilizamos de él la utilizamos con un sentido perverso al decir el fin justifica los medios o cosas como esas. Pero si uno se pone a pensar en la profundidad y en el gran rompe que hizo en el antes y el después del Príncipe, de aparecer esa obrita, en la filosofía política marca un camino y un derrotero bastante grande. Y es una obra pequeña que podemos agotarla pronto, rápido, y hasta podemos ahí sí ampliarla a nivel de sus críticos, libros de referencia secundaria con respecto a él, porque la ahorita sí se lee rápido. Esa es otra, y casi que podría ser primero el Maquiavelo, primero el Príncipe y luego sí la otra, que es un poquito más grande. O ahí buscamos, de pronto haya otra cortica que también nos pueda servir. Sí, yo opino que sí. Sí, de una, pensemos en qué y lo vamos hablando, ¿no? A mí me parece bien el Príncipe y después... Hoy se nos ocurrieron dos, pero sí. No estoy dando la última palabra, sino apenas una idea. Y los demás pensamos y aportamos para la siguiente. Y ahí votamos y luego sí hacemos una estrategia de conexión por redes a ver cómo lo hacemos más grande. Listo, me parece bien, Ricardo. También ir dando la cuestión, o sea, una línea así, podríamos decir Maquiavelo, Hobbes, Rousseau, Locke, bueno, en fin, ahí vamos viendo. Me parece genial, sí, de una. Entonces es que nos encontramos entre 15, ¿cierto? Entonces con la exposición de Ricardo e Ingrid. Sí, señor. Listo, muy bien. Estamos hablando, muchas gracias por todo. Bueno, me complace volverlos a ver. También. Me disculpan, hace 15 días no estaba por Bogotá, estaba cerca de una laguna y en una parte muy alta, y allá no me entraba la señal ni al celular. Entonces me la perdí. Listo, no hay problema, sí, lo extrañamos, Ricardo. Bueno, que tengan una buena noche y nos seguimos viendo. Listo, que estén todos bien. Chao, Giordano, chao, Gildardo, chao, Ricardo. Estamos un abrazo fraterno para todos. Listo, lo mismo. Dale pues. Chao. Chao.